Hola hermanos, aquí seguimos y amigos todos. Decíamos en el vídeo anterior que íbamos a hablar ahora de lo que nos dice y nos señala Laudato Si. Señala al antropocentrismo desmesurado de nuestra época como una de las raíces profundas de la problemática ecológica. El antropocentrismo y desmesurado. Veamos. Esta conciencia de la interdependencia debería llevarnos a una ética de compasión universal que promueva que todos los seres vivos pueden vivir dignamente, especialmente los más débiles y los más amenazados del planeta. Solo la especie humana puede tomar el liderazgo de esta responsabilidad y por eso, para ofrecer una respuesta compasiva con los otros y con toda la biosfera, debemos comportarnos como si fuéramos la conciencia del planeta. Esta nueva forma de relacionarnos a través de la interdependencia la encontramos en muchas tradiciones religiosas, formada como comunión entre todos los seres. Una comunión que nos lleva a entender a los más débiles y a cuidar como si de nosotros mismos se tratara, ya que su sufrimiento también nos afecta a cada uno. Recordemos unas palabras de la misma encíclica en este sentido. Esta. Porque la persona más crece, más madura y más santifica a medida que entra en relación cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas, dice la encíclica. Por tanto, la encíclica señala al antropocentrismo desmesurado de nuestra época como una de las raíces profundas de la problemática ecológica y reconoce que una presentación inadecuada de la propia antropología cristiana ha contribuido a este antropocentrismo, favoreciendo una relación equivocada entre las personas y el mundo. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, acaba por dar prioridad a las convicciones circunstanciales y todo lo demás queda relativizado por esta cultura relativista que empuja a las personas a aprovecharse de los demás como si fueran objetos y no seres humanos. Por tanto, es necesario recuperar un antropocentrismo adecuado que no obligue a caer en un biocentrismo que no creemos que pueda ayudar en nada a resolver de forma correcta los problemas planetarios. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconoce y valoran al mismo tiempo sus capacidades
peculiares de conocimiento, de voluntad y libertad y de responsabilidad. Así pues, de la interdependencia se deriva otro valor muy importante, la compasión hacia otros seres vivos y la responsabilidad humana de cuidar los más vulnerables, ya sean humanos, ya sea el resto de seres vivos. Por eso, hermanos y amigos, la encíclica expone que muchos de los problemas ecológicos están padeciéndolos las poblaciones más débiles y pobres del planeta, y que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Y hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esto es muy necesario y lo denunciamos y lo denuncia la encíclica. Otro valor es vivir y entender nuestra vida como don, como regalo de Dios. Veamos. La vida, en tanto que regalo que recibimos, debemos cuidarla, sobre todo cuanto más amenazada o vulnerable se encuentra. Pero lo que percibimos o recibimos gratuitamente, también lo damos gratuitamente a los demás. ¿A quién? A nuestros hijos, a los que están a nuestro lado, a las otras especies. Dar significa ayudar a crear, las condiciones para que la vida pueda desarrollarse y ésta plenamente. Además de entender la vida como un don, también debemos entender la naturaleza como un regalo que nos ayuda a vivir, puesto que es el entorno el que posibilita que ésta pueda darse. Por esta razón, hay que cuidarla y no reducirla a una mera cosa u objeto, al servicio de nuestra manipulación. De ahí que decimos, y dice la encíclica, sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban ser considerados meros objetos sometidos a la arbitrariedad y dominación de la raza humana. Pues seguimos con estas facetas. Y es la siguiente, interesante también, como todas. Y es aprender a apreciar las dimensiones de la felicidad que no estén relacionadas con el hecho de tener y poseer. Esto claramente, para que lo entiendas, es el capitalismo. Tanto tienes, tanto vales. Falso. Yo siempre digo, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Pues veamos. Nuestra sociedad fomenta un estilo de vida que no tiene sentido sin símbolos de posesión y de estatutos electrodomésticos, un tipo determinado
de vivienda, de vehículo, una determinada forma de disfrutar del tiempo y del ocio. También hallamos un estilo de vida marcada por un acentuado individualismo, una forma de vivir fragmentada y atomizada, cuando lo que tendríamos que hacer sería entender la felicidad más en términos de relación con los demás. Por eso, apreciar estas dimensiones de la felicidad más relacionales y no tan ligadas a la posesión nos llevaría a aprender a vivir de una manera más austera y sobria, y a vivir con lo realmente aquello que necesitamos, y así frenar el deseo insaciable y voraz de posesión que estamos viendo. En otras palabras, vivir más sencillamente, porque todos puedan vivir. Esto, en la práctica, supone actualizar a nuestros días el imperativo de la universalización kantiana y del valor cristiano de compartir de la justicia distributiva. De ahí que la espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad, hermano y amigo que me escuche. Sin duda alguna, necesitamos aprender nuevas pautas de consumo mucho más sostenibles. Recordemos la mítica formulación del libro del Génesis, de la tradición judía y cristiana, donde el paraíso representa la armonía entre las personas, la naturaleza y Dios. Se rompen por el ego insaciable que comporta el deseo desbordado de los humanos. La nueva relación que tendríamos que establecer consistiría en convertir las fuerzas de este deseo en fuerzas de comunión con los demás y con la naturaleza. Un deseo que se descentra, un deseo que deja de ser egocéntrico. La encíclica nos indica que la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alimenta un estilo de vida profético y contemplativo capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo que nos consume a todos. La encíclica advierte también sobre cómo este deseo convierte en consumo y cómo el consumo compulsivo y egocéntrico nos distrae de ser felices. La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. Y anima, en cambio, el hacerse presente serenamente en cada realidad, por pequeña que sea, abre muchas posibilidades de relación personal, la que necesitamos, y no simplemente con las cosas, el consumo. Y otro principio que tenemos que tener en cuenta es el siguiente: el principio de precaución, ser y vivir con precaución. Veamos,
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 1992 ya recogía el valor del principio de la preocupación aplicado a la ecología. Este principio enuncia que ante la posibilidad de daños graves e irreversibles no debería ser necesario tener una certeza absoluta para tomar medidas. Así, se invierte el principio imperante que se regía hasta aquel momento y según el cual debía probarse que la actividad humana estaba produciendo unos daños de tal envergadura que era obligatorio tomar medidas. Este nuevo principio de preocupación se cita explícitamente y es interesantísimo ver cómo se relaciona con la defensa de la opción preferencial por los pobres. Según la encíclica, el principio de preocupación permite la protección de los más débiles que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Otro medio, y con este terminamos esta sesión, ese es el siguiente: unir estrechamente la cuestión social y la ecológica, que no la tenemos. Este valor tan nuclear de la encíclica ya había sido expresado anteriormente por algunos movimientos ecologistas. La encíclica lo domina justicia medioambiental y considera la ecología como parte de la nueva noción compleja de justicia. Además, Laudato Si entiende la dimensión del respeto a la diversidad cultural como parte de esta noción de justicia compleja, del mismo modo que lo han entendido todos los autores defensores de las corrientes comunitarias y multiculturales. La novedad es el magisterio en la estrecha relación entre la cuestión social y la ecológica, que integra, a su vez, la diversidad cultural. Dicho en otros términos, integrar los derechos sociales con los nuevos derechos del medio ambiente y los derechos de las minorías culturales, como son los más pobres, y las minorías culturales, las que más padecen la problemática ecológica, en palabras de la encíclica, diríamos que hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, de los excluidos, de los marginados. Por estas razones, Laudato Si habla de ecología integral para unir todas las dimensiones de la problemática ecológica. O en otras palabras, de una sola crisis con diferentes aspectos que solo pueden encontrar una solución integral. No hay dos crisis, que hemos dicho antes, separadas, una ambiental y otra social. No, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Más preciso, socioambiental,
Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para convertir la pobreza y para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza, dice la encíclica. La noción de ecología integral incluye la ecología humana, que es inseparable de la noción clásica de bien común, principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. La encíclica cita la noción de bien común y afina mucho más este principio del bien común de la moral social cuando afirma que en las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, y el principio de bien común se convierte inmediatamente, como lógica ineludible, en una llamada a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres y excluidos del planeta. Y cuando exponiéndose que esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, en otras palabras, podemos decir, cuestiona la propiedad privada, como ya hace la moral social, e incorpora a las generaciones futuras, ampliando así la solidaridad para con ellas. Y por último, desde hace ya años, luchas sociales en países del sur eran asimismo luchas ecológicas, aunque no se expresaban en estos términos: conflictos por los recursos hídricos, por el acceso a los bosques, por los niveles de contaminación. Más recientemente, un informe sobre el desarrollo humano, el correspondiente a los años 2007 y 2008, alertaba de cómo el cambio climático estaba afectando a los países más pobres, condicionando su desarrollo. Y finalmente, también ha quedado de nuevo recogido en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés, del año 216, que a diferencia de los informes anteriores, relaciona también estrechamente el cambio climático con factores sociales. Nadie pone ya en duda la especial vulnerabilidad de muchos países pobres ante el cambio climático. Esto es una realidad, hermanos, y tenemos que llevarla a la reflexión. Aquí terminamos este vídeo y dejamos para el próximo con la máxima esta, que también la encíclica habla. La encíclica cuestiona algo que la propiedad privada, como ya hace la moral social, e incorpora a las generaciones futuras, ampliando así la solidaridad con todas ellas. Esa es la máxima para la próxima intervención en que nos veremos y dialogaremos o afirmaremos esta dimensión para que cada uno pensemos, y yo el primero. Un abrazo, un saludo, hasta otra. Adiós.